tenemos un paciente masculino, 75 años de edad, hipertenso, no fumador, quien ingresa a servicio de urgencia por cuadro de tos seca y fiebre hasta 39 en su sexto día. Al examen físico luce polipneico con una frecuencia respiratoria de 31, frecuencia cardíaca de 121, una saturación de 93, ruidos respiratorios disminuidos, no se ocultan agregados. Vive con su hija, quien es enfermera, quien le pidió que le comentara que hasta ayer estaba con anosmia sin otros síntomas. ¿Cuál es la conducta más adecuada? Pedir COVID-19, gasometría arterial, hemograma, ferritina, tomografía de tórax y hospitalizar en intermedio. Pedir COVID-19, hemograma, radiografía de tórax y reevaluar. Pedir COVID-19, hemograma, radiografía de tórax y hospitalizar en básico. Pedir COVID-19, hemograma, PCR, perfil renal, gasometría arterial, dímero D, ferritina, troponina, CK, tiempos de coagulación, radiografía de tórax y decidir conducta según resultados. Pedir COVID, hemograma, gasometría arterial, dímero D, PCR, perfil renal, ferritina, troponina, CK, tiempos de coagulación, TAC de tórax y hospitalizar en intermedio. Ok, vamos a cerrar el sondeo. Esto es nuevecito. COVID no lo han preguntado en onacones anteriores, pero igual importante porque con todo este tema deberíamos manejarlo, ¿ok? Entonces, claro, tenemos un paciente mayor, 75 años de edad, con comorbilidades, hipertenso, tos seca, fiebre, ¿ok? Y además tenemos este antecedente súper importante, que es que vive con su hija, quien es enfermera, que si es enfermera probablemente ha estado en contacto con pacientes COVID, y ella tuvo anosmia, ¿ok? Anosmia es un síntoma que nos hace pensar en COVID-19. De hecho, antes, o sea, fue un síntoma que se descubrió relativamente un poco después de que ya estaba todo el tema de la pandemia, por muchos pacientes, por muchos médicos en España, que no tenían ningún otro síntoma, sino que solo presentaban anosmia, ¿ok? Cuando les hacían el PCR salía positivo. Okay, entonces este signo nos tiene que hacer pensar en COVID-19. De hecho, yo una vez tuve un paciente que en la clínica, yo no sé por qué, había un olor así como súper penetrante, parecía que era de uno de los baños, y yo los fui a buscar a los pacientes, al paciente y a su papá, y pasamos por el pasillo y el olor es súper fuerte. Entonces fue así como que, bueno, tenemos todo, o sea, el niño tiene tos, tiene fiebre, y bueno, yo también he estado igual. Y yo les pregunté, ¿qué olía en el pasillo? Y me dijeron, nada. Listo. Así como que igual les voy a hacer el PCR, pero 100% segura que es un COVID. Y en efecto, era un COVID positivo para ambos, ¿ok? Entonces, el síntoma de la anosmia tenemos que pensarlo, ¿ok? Este paciente, bueno, es un paciente mayor de 75 años, ¿ok? Que tiene los ruidos respiratorios disminuidos. Ruidos respiratorios disminuidos nos hacen pensar en condensación, ¿ok? Condensación igual neumonía, ¿ok? Y además tendríamos que hacer esta clasificación del CUR 65, ¿ok? Para ver como la gravedad de esta neumonía, ¿ok? A todos los pacientes con COVID, no todos los pacientes se ingresan, ¿ok? A los pacientes, ¿ok? Les pedimos exámenes de laboratorio, ¿ok? Para ver el compromiso sistémico que tienen estos pacientes. Entonces, si se dan cuenta, lo que pedimos: hemograma, perfil renal, gasometría arterial, el dímero D, la ferritina, la troponina, CK, tiempos de coagulación, radiografía de tórax, y decidimos conducta según resultado. Esa es la respuesta correcta, que fue lo que respondió la mayoría de ustedes, ¿ok? Entonces, respuesta correcta, opción D. Hablemos un poquito de COVID-19. Es algo que, bueno, todos los días estamos estudiando, todos los días hay nuevas actualizaciones, es algo nuevo que todos los días nada es concreto, ¿ok? Todos los días salen, bueno, esto podría funcionar, pero todavía no hay estudios que nos avalen esto, ¿ok? Aquí les muestro la respuesta correcta. Entonces, síntomas claves en COVID-19, fiebre, hasta el 78% de los pacientes lo presentan. En pacientes que tienen sintomatología leve pueden no presentarlo, ¿ok? De hecho, aquí en julio, salió un trabajo donde era como la caracterización de los pacientes COVID que se habían estudiado, y claro, muchos de ellos decían que solamente el 40% tenía fiebre. Entonces, claro, ahí todos
los que estábamos pasando consulta en ese momento, pensamos y dijimos, o sea, lo estamos haciendo todo mal, porque muchos pacientes con tos o sea, tos y moco, por lo menos en pediatría, puede ser cualquier virus respiratorio, ¿ok? Entonces, no a todos los pacientes con tos y moco le mandábamos a hacer el PCR. Entonces, claro, después dijeron que la forma como habían hecho el estudio, ¿no? Pero en la mayoría de los países, ¿ok? El principal síntoma es la fiebre, hasta un 78% de ellos, ¿ok? La tos, ¿ok? Por lo general es una tos seca, disnea, no en todos los pacientes, sobre todo mientras, o sea, si los pacientes tienen disnea, nos hacen pensar en que es un paciente que está grave, anosmia, augesia, ¿ok? Hasta un 87% de los pacientes y normalmente precede a los síntomas respiratorios. Otros síntomas que podemos encontrar: fatiga, anorexia, mioartralgia, tos productiva en un 23% de los pacientes, sensación de pecho apretado, ¿okay? Opresión torácica, odinofagia, síntomas gastrointestinales. Esto se ha visto bastante y de hecho como que preceden los síntomas respiratorios, ¿ok? Pacientes con síntomas gastrointestinales que de hecho le hemos tenido que decir, mira, así como que no hagamos el PCR en estos momentos porque síntomas gastrointestinales, verano puede ser cualquier cosa, pero pendiente de esto, y en caso de alguno no les deja el PCR firmado porque podría ser un COVID que comenzó con síntomas gastrointestinales. Aunque sin embargo en esta caracterización dijeron que solamente un 15%. Lo que les decía, un virus relativamente nuevo, todos los días cambia el manejo y cambia la sospecha diagnóstica, ¿ok? Y dolor de cabeza, 11%, también es bastante común en realidad. Síntomas poco frecuentes: mareos, síntomas neurológicos como confusión e insomnio, síntomas psiquiátricos, congestión nasal, rinorrea, que es lo que yo les decía, que hubo pacientes, sobre todo pacientes pediátricos, que tenían solamente tos y rinorrea, más nada, no tenían fiebre, y no tenían como ningún antecedente de que los papás tuviesen síntomas o que hubiesen sido contacto estrecho. Entonces era como un poco difícil porque, bueno, todos saben que pediatría, tos y rinorrea son síntomas muy, muy comunes. Otros síntomas dermatológicos: está el rash maculopapular, ¿okay? Es un rash diferente a las exantemáticas, ¿okay? De hecho, en niños, normalmente este rash maculopapular es porque les da un síntoma postinflamatorio post-COVID, ¿okay? La mayoría de los niños son cuadros autolimitados, ¿okay? Como les decía, todos moquito, un poquito de fiebre, pero hay niños que se complican. ¿Okay? También otras lesiones de tipo acrales, lesiones urticariales, tenemos otras erupciones de tipo vesiculares y podemos incluso tener necrosis. De hecho, yo tuve una paciente que la tuve que llevar a la urgencia porque tenía fiebre y tenía síntomas dermatológicos. ¿Okay? Era como un rash maculopapular, pero con algunas vesículas, y de verdad yo le dije a los papás, yo nunca he visto este exantema en mi vida. Así como que de verdad, y por la fiebre que había sido fiebre muy elevada, la derivé a la urgencia. Después la mamá me escribió, me dijo que la habían hospitalizado para hacerle todos los exámenes, que en algún momento pensaron en un virus herpes y un exantema súbito, pero después el PCR sale positivo. Era un postinflamatorio post-COVID. Dolor torácico y otros síntomas, como les decía, sin virus nuevo nos puede dar varios síntomas que no hayan estado descritos. Cuando pensamos que estos son síntomas de gravedad: disnea que le impide hablar al paciente, cianosis, taquipnea, saturación por debajo de 93, taquicardia y crepitación. ¿Okay? Los síntomas van a variar con la edad. ¿Okay? Normalmente en pacientes jóvenes predomina síntomas respiratorios altos, dolor, rinorrea, dolor de garganta, malestar en los oídos. ¿Okay? En los pacientes mayores empieza el tema de la fiebre, la fatiga, la pérdida del apetito, y normalmente en los adultos mayores y en los pacientes inmunocomprometidos tenemos síntomas más bien atípicos. De los síntomas que yo les decía que eran poco frecuentes, lo podemos ver en adultos mayores y inmunosuprimidos. Esto es importante porque he visto mucho que es que le hice un test rápido y salió negativo. ¿Okay? Esto quiero que se lo lleven, ¿okay? Es la forma como se comporta el virus y cuáles son los valores que van a salir positivos. Recuerden que el test rápido mide anticuerpos. Si yo tengo un paciente que acaba de comenzar con los síntomas, que tiene 2-3 días con los síntomas, si yo le hago un test rápido, probablemente salga negativo,
¿Por qué? Porque este paciente no le ha dado chance de hacer anticuerpos contra el virus, ¿ok? Entonces, lo que necesitamos en el momento para descartar un COVID-19 es un PCR. No test rápido ni nada de eso, porque lo he visto mucho, ¿ok? He visto pacientes que han tenido síntomas respiratorios y les mandan un test rápido, el test rápido sale negativo y le dicen, no, tranquilo, vaya a trabajar, que aquí no hay nada, ¿ok? Y después continúan con los síntomas, se le hace un PCR y sale positivo. Entonces, aquí lo pueden ver, tenemos este periodo sintomático y el periodo de comienzo de los síntomas, ¿ok? Y si se dan cuenta, las inmunoglobulinas E comienzan a aparecer a partir del 7º día, ¿ok? El IgG puede comenzar incluso a partir de los 14 días, ¿ok? Entonces, como yo les decía, si yo estoy con un paciente asintomático o un paciente que está iniciando los síntomas, un test rápido no me sirve de nada. El test rápido mide inmunoglobulinas, ¿ok? Lo que me sirve en todo el proceso, ¿ok? Es el PCR, ¿ok? El PCR va a estar positivo, pero ya cuando el paciente está recuperado totalmente, PCR negativo y persiste la IgG, que es la memoria inmunológica de este paciente contra el virus, ¿ok? Entonces, esto nos diría un IgG positivo, que el paciente tuvo el virus, pero ya está recuperado, porque tiene un IgM negativo y aparte el PCR está negativo. Entonces, ojo con los exámenes que se piden en estos pacientes, ¿ok? Importante, ¿ok? Datos de laboratorio y clínica que podríamos encontrar en estos pacientes, ¿ok? Si se realiza un test de antígeno y sale positivo, estaría confirmado. Sí, o sea, si tiene síntomas y lo tiene positivo, sí, pero realmente el test rápido se pide, bueno, yo no pido test rápido en ningún momento en realidad, pero por lo menos las inmunoglobulinas, yo lo pido, por lo menos yo me hago inmunoglobulinas cada 15 días, por ejemplo, para, gracias a Dios siempre han salido las dos negativos, porque igual uno está en contacto con pacientes, todo, entonces para ver si en algún momento he tenido contacto y no supe y no tuve síntomas, ¿ok? Pero por lo menos las inmunoglobulinas se piden más como para eso, también se piden en pacientes que ya tienen el PCR positivo después de la cuarentena, uno le pide las inmunoglobulinas a ver si ya pasó por el periodo de convalecencia y ya está completamente recuperado. Entonces, pacientes mayores de 65 años, ¿ok? ¿Qué vamos a buscar en ellos? ¿Ok? La frecuencia respiratoria, ¿ok? Normalmente en más de 25 en menores de 50 años, más de 30 en mayores de 50. El test de antígeno es el test rápido, mide inmunoglobulina. Okay, en el laboratorio podemos encontrar dímero D elevado. Recuerden que el dímero D no es específico, okay, es muy sensible, más no específico. Lo habíamos visto en la clase de enfermedades respiratorias parte 1. Okay. Entonces, pacientes con enfermedad pulmonar podríamos encontrar la frecuencia cardíaca elevada, con una proteína C reactiva elevada, pacientes con enfermedad renal crónica, okay, saturaciones disminuidas, el LDH aumentado, okay. Estos son síntomas cardiovasculares que podríamos encontrar, síntomas, comorbilidades que podríamos encontrar en los pacientes, okay. Entonces, si se dan cuenta, okay, en cada uno de ellos, okay, ven que tenemos la proteína C reactiva, el dímero D, la troponina, okay, todo esto nos hace pensar en comorbilidades o factores de riesgo para enfermedad grave. Okay, este es el curso 65 que hablábamos, esto apréndanselo, es súper sencillo, okay, solamente por las letras sabemos, okay, esto es una predicción de mortalidad en pacientes con neumonía, okay, es de la British Thoracic Society. La C es de confusión, si tenemos un paciente con confusión le damos un punto, nuestro paciente no estaba confundido. La urea, okay, la U es urea o el BUM, okay, que es el nitrógeno ureico, más de 19, esto nos faltaba, esto no lo teníamos en los datos de nuestro paciente, por eso le vamos a pedir el perfil renal, okay. La R, la respiración, que sea más de 30, en el caso de nuestro paciente sí, estaba con 31, tenía un punto, ¿ok? La presión arterial no nos la dieron en el caso clínico, pero una presión arterial sistólica por debajo de 90 o una presión arterial diastólica por debajo de 60. Y edad mayor de 65 años, ¿ok? También le damos un punto, también en el caso de nuestro paciente, ¿ok?
Entonces, la British Thoracic Society nos da esto, ¿ok? Nos dice que un paciente que tenga entre 0 a 1 puntos, lo mandamos para su casa, tratamiento ambulatorio. El que tenga un CUR-2, que sería el caso de nuestro paciente, tratamiento ambulatorio supervisado, una corta estadía hospitalaria. Realmente ahora, por temas pandemia, no se están hospitalizando todos los pacientes, ¿ok? A estos pacientes se les podría enviar por lo menos una residencia sanitaria, ¿ok? Pero no a lo mejor hospitalizado, porque, bueno, las camas, los cupos igual están un poco ocupados, más con los aumentos de casos que ha habido en los últimos días. 3 o más y se va directo a hospitalización, y si tiene más de 4, a UCI, ¿ok? Entonces, este paciente tenía un CURV-2, ¿ok? Entonces, realmente le íbamos a pedir todos los exámenes y dependiendo de cómo salieran los exámenes, decidíamos si lo dejábamos hospitalizado o no, ¿ok? Porque a lo mejor le hacemos el perfil renal y tenemos el BUN alterado, tomamos la presión arterial, la tiene elevada, entonces ya ahí tenemos más criterios, pero con los criterios que nos están dando, por el momento es un CUR-2, entonces no lo vamos a hospitalizar inmediatamente, pero tampoco lo vamos a mandar para la casa, ¿ok? Entonces vamos a hacer los exámenes y y definimos conducta. Esto es un algoritmo de manejo de pacientes con infección por COVID. Entonces, si tenemos un paciente con clínica de infección respiratoria aguda, mascarilla quirúrgica en el traslado del paciente, aislamiento de gotas y contacto, estos pacientes no se nebulizan, ¿ok? Por todo este tema de los aerosoles, ¿ok? Todos los temas de aerosoles contaminan muchísimo, ¿ok? Si no tiene examen de confirmación, se le hace el examen, ¿ok? Que ese es cuando nosotros lo pedimos así, SARS-CoV-2, lo pedimos así, ¿ok? PCR SARS-CoV-2, así se colocan en la orden. Realmente estos exámenes no se pueden pedir, o sea, ustedes no pueden cualquier récipe colocar el examen y lo mandan, no. Esto tiene que en la página de estadística del ministerio, uno se mete, coloca todos los datos del paciente, número de teléfono, dirección completa, ¿ok? Contacto. Luego se llena eso, luego una vez que eso se llene te dan un código y tú con ese código lo tienes que colocar en la orden para que el paciente se lo puedan hacer, le puedan hacer el examen. ¿Ok? Si no, no le hacen el examen. ¿Ok? De hecho, muchas veces ocurre que te dicen, no, es que dame una orden para hacerme el examen. No, ya va, esto no es así. Esto tiene que ir directo con un código porque es que sí, lo pueden hacer, pero no se lo van a hacer. ¿Ok? Entonces, lo primero, ¿ok? Ven que lo primero que debemos ver es la radiografía, ¿ok? Entonces, si la radiografía está normal y el paciente no tiene ninguna comorbilidad para la alta para su casa, pero con aislamiento domiciliario, tratamiento sintomático, y se le explica los signos de alarma por los que debería volver. Si el paciente tiene comorbilidades que se reagudizaron, entonces manejamos las comorbilidades, ¿ok? Si el paciente tiene una neumonía asociada, ¿ok? Entonces, si la saturación está por encima de 93, lo hospitalizamos, pero en sala, ¿ok? Si satura menos de 93, lo hospitalizamos en intermedio, ¿ok? Importante, entonces, siempre que los pacientes que sospechemos que pueden evolucionar gravemente, ¿ok? Por ejemplo, con factores de riesgo, como este paciente mayor de 65 años, que tenga una comorbilidad, este paciente es hipertenso, ¿ok? Estos pacientes deberíamos hospitalizarlos, ¿ok? ¿Por qué? Porque probablemente se deterioren, ¿ok? Entonces, a lo mejor los enviamos a la casa y se deterioran, no vuelven a consultar a pesar de tener síntomas de alarma, ¿ok? Siempre importante el tema del CURB-65, una escala súper sencilla, ¿ok? Aquí en este paper hablaban del uso de hidroxicloroquina, ya vamos a ver lo de los medicamentos, ¿ok? La hidroxicloroquina solamente se utiliza en pacientes que tienen ya patología grave, no se está utilizando en todos los pacientes, tienen que tener ciertos cuidados, ¿ok? Recuerden que la hidroxicloroquina alarga el QR, ¿ok? Entonces ahí tenemos que tener cuidado. También he visto, porque me cuentan las mamás de mis pacientes, que les dejan acitromicina a todos los pacientes con sospecha de COVID. Eso tampoco, ¿ok? Eso tampoco corresponde, a menos que tenga sintomatología que te haga sospechar otra cosa asociada, pero acitromicina para todo el mundo no. ¿Ok?
Y siempre profilaxis anticoagulante, por eso le pedíamos a nuestro paciente perfil de coagulación. Entonces, si se dan cuenta, pedimos todo, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a definir conducta y también nos ayuda a saber el tratamiento más adecuado para este paciente. Yo, pacientes con un perfil de coagulación que lo tenga alterado, no le voy a dejar anticoagulantes, por ejemplo, ¿ok? Entonces, son ciertas cosas. Bueno, esto es un temazo. De hecho, hace poquito hice un curso de enfermedades respiratorias en el niño, y hablaron de COVID y fue así como, miren, realmente vamos a hablar de esto, pero a lo mejor en una semana todo esto lo que estamos hablando cambia. Entonces, bueno, no lo han preguntado en el examen, igual nosotros sospechamos que pueden preguntarlo y por eso les traemos este tipo de preguntas. Esto, aquí les traje este cuadro es de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, de la Sociedad Chilena de Infectología y la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, ¿ok? Ven que dice versión 1.0, es la última que ocurre. Si se dan cuenta, la mayoría de los medicamentos dice seguridad y eficacia no establecida, pero aquí están como los medicamentos que se pueden utilizar tanto en pediatría como en adultos, la duración del tratamiento, el tipo de administración, si se ajusta o no se ajusta por función renal, el perfil de seguridad, lo que debemos monitorizar en estos pacientes. Estos medicamentos no se colocan para la casa, estos medicamentos se colocan en pacientes hospitalizados, ¿ok? Tienen la evidencia que lo respalda, ¿okay? La que respalda estos medicamentos. Ahí, de hecho, está como el enlace directo para ver los papers donde está esta información y las consideraciones de cada uno de ellos. Entonces, como les decía, esto es la versión 1.0, esto en cualquier momento puede cambiar. Esto no se utiliza en consulta, esto se utiliza en la urgencia en pacientes hospitalizados, ¿ok?